Éxodo ha crecido en este año, mostrando cómo avanza la crisis de la vida. Pero mientras el reloj ha avanzado en los minutos que definen la vida o la muerte en nuestro planeta, en lugar de sentarnos a detener el tiempo y dialogar sobre cómo defender la vida, para después, gracias a profundizar en saberes, expandirla en el universo, decidimos perder el tiempo matándonos entre nosotros. No estamos pensando en cómo expandir la vida en las estrellas, sino cómo acabarla en nuestro propio planeta. Nos hemos dedicado a la guerra. Nos han convocado a la guerra. A la Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas de guerra, hombres para ir a los campos de combate. Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces, los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Se olvidaron que para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible había que cesar todas las guerras, pero ayudaron a aprender una, porque al poder mundial le convenía en su juego de tronos, en los juegos del hambre, y se olvidaron de acabar la otra, porque el poder no le convenía acabarla. ¿Cuál diferencia entre Ucrania y Palestina?, pregunto. ¿No es hora de acabar ambas guerras y otras, y aprovechar el corto tiempo para construir los caminos para salvar la vida en el planeta? Como presidente de Colombia, el país de la belleza, que un grupo dentro de la humanidad, de millones de obreros, de mujeres del barrio popular, de indígenas y negros, de gentes del campo y del martillo, de juventudes de todos los colores, decidió elegir en mayoría y hacerme hablar aquí ante ustedes. Les propongo acabar la guerra para tener el tiempo de salvarnos. Les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes 2 conferencias de paz. La una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina. No porque no haya otras guerras en el mundo como en mi país, sino porque enseñarían a hacer la paz en todas las regiones del planeta, porque ambas y solo ambas acabarían la hipocresía como práctica política, porque podríamos ser sinceros, virtud sin la cual no seremos los guerreros de la vida. La generación que hoy debe decidir y actuar cuanto antes para superar el enorme huracán que se ha desatado contra lo viviente desde las oscuras pero poderosas cloacas de la codicia, del huracán del capital que solo mira la ganancia y que se ha engullido el planeta y la base misma de la existencia. Les propongo acabar la guerra para defender la vida de la crisis climática, la madre de todas las crisis. Esta cumbre se ha construido para evaluar las metas. Bienvenidos una vez más aquí a Noti Petrovsky, que como siempre ustedes ya lo saben, cada vez que hacemos un Noti Petrovsky pues viene cargadoski. 16 de octubre, lunes 16 de octubre, festivo en Colombia. Aquí en España ya se nos acabó la guachafita, se acabó el puente, hoy lunes ya volvió toda la normalidad. 435 días del cambio se cumplen hoy 16 de octubre. Y pues como lo vimos, palabras de Gustavo Petro, palabras que se las dijo al mundo, palabras que le mostró al mundo cuál era la posición del gobierno de Colombia, cuál era la propuesta que también lanzaba Colombia, el país de la belleza, el país potencia mundial de la vida, lanzó esa propuesta. ¿Y quién iba a decirlo
tiempo después han cobrado valor, porque en este momento esas palabras valía la pena recordarlas, en medio de todo el debate que se ha presentado en Colombia, esos ataques y todo, ahora todo el mundo opina, todo el mundo es conocedor de este conflicto, desconociendo muchas veces lo que está pasando en Colombia. Siempre lo he dicho, pues sí, grave lo que pasa entre Palestina, entre Israel, grave lo que pasa entre Rusia y Ucrania. Por cierto, este fin de semana vi un politólogo en medio de todo lo que está pasando y pues acá mirando un poco de televisión, en un documental hablaba un politólogo y decía que no se puede hablar de guerra entre este enfrentamiento entre Israel y Hamás, porque primero que todo la palabra guerra significa un enfrentamiento entre dos países. Y tengámoslo en cuenta y recordemos que Palestina no ha sido reconocido como país. Palestina no tiene un ejército, en cambio Israel tiene un ejército con todo el poderío que desata siempre contra Palestina y contra esto. Y también recordar que Hamás no es la representación total de Palestina. Mucha gente Hamás no es Palestina, Hamás no lo representa. Entonces pues también dejar claro esto o compartirles esto que escuché este fin de semana y pues en parte, para mi opinión personal, tiene toda la razón. Ya cada uno de ustedes pues sacará su opinión y si están en desacuerdo pues me lo harán saber por medio de sus comentarios. Pero bueno, como lo digo, esas palabras que tomaron valor en este momento hacen un llamado de Gustavo Petro a la paz, un llamado al diálogo. Tenemos que estar unidos, hablaba también en ese gran discurso, por el cambio climático, porque en este momento los países del mundo deben estar unidos para luchar contra el cambio climático, para tomar medidas contra el cambio climático. Ese también fue uno de los mensajes que envió en ese discurso que lanzó Gustavo Petro. Ojalá algún día también el mundo se posicione y mande su rechazo a todo lo que estamos descubriendo en Colombia, que como lo digo, nosotros bastante tenemos con lo nuestro, aunque pues obviamente no vamos a desconocer lo que pase a nivel mundial y Colombia pues tiene que tomar posición en eso y en eso sí estamos totalmente de acuerdo. No se apoyan los genocidios, es que es imposible, es que es muy contradictorio un gobierno que habla de la vida, que habla de la paz total, de potencia mundial de la vida, que es lo que ahora somos y es el eslogan que ahora publicitariamente también se está vendiendo ante el mundo, ante el mundo, que vayamos ahora a apoyar genocidio. Entonces esa palabra, esa frase de Gustavo Petro pues ha sido viral, ha tenido muchas repercusiones, tanto positivas como pues obviamente la derecha colombiana pues siempre atacando y buscando la forma de atacar. Como lo digo, ahora todos son conocedores de esta problemática, desconociendo lo que pasa en Colombia, con Colombia sí calladitos, pero por allá con lo que pasa en Oriente Medio, en Oriente Próximo, eso sí todos tomaron posición y todos porque Gustavo Petro dio su punto de vista. Bueno, hablamos de paz y hablamos del Colombia, país potencia de la vida, Colombia, el país de la belleza, que lo primero que todo que necesitamos es paz. Pues vamos a hablar de paz en Colombia. Y no es el único tema que tocaremos en Noti Petrovsky. Aquí tengo en mi cuaderno, el cuaderno de los saludos, también tengo los temas que vamos a tocar en el día de hoy. Esa frase de Gustavo Petro, como lo dije, no apoyamos magnicidios y que si hay que romper relaciones exteriores con Israel, pues no hay ningún problema, se rompen. Esa frase también, pues Gustavo Petro la lanzó y eso ha generado, se me volvió a caer la tapita, siempre me cae la tapita. Siempre que Gustavo Petro opina algo ya sabemos cómo son las reacciones, entonces pues eso ha sido la comidilla de este fin de semana festivo en Colombia. Unas pildoritas para la memoria, un post de Gustavo Petro y también salió al ruedo, digámoslo así, este fin de semana, ese nombre, Jair Klein, que tanto daño hizo en Colombia, que nosotros nos acordamos de ese nombre porque supimos y vimos cómo fue el actuar y qué era lo que estaba haciendo en Colombia. Pues ese tema salió, Gustavo Petro lanzó en el 2020 un post y por ahí lo tenemos y tenemos, aparte de un post que lanzó el día de ayer, donde hace mención a Jair Klein, pues tenemos también esa pildorita para la memoria. Y un anuncio que hizo Gustavo Petro, aparte de muchos países, entre ellos España, Colombia ofrece ayuda humanitaria a Gaza. Se está hablando también de un corredor humanitario, por ahí también vamos a tocar ese tema porque España también está ofreciendo ayuda humanitaria. Y lo digo pues porque estoy acá y eso lo escuché también en los medios aquí españoles. Un mensaje también
respecto a todo esto, a cómo se trataba antes el tema de política exterior, cómo era que se manejaba este tema. Ya hemos visto el gran cambio que ha tenido el tema de política exterior. Pues Gustavo Petro lanza un post explicándonos cómo se maneja, cuáles son las ideas del gobierno del cambio para manejar los temas de política exterior. También tenemos mensaje, la Unión Europea advierte a Israel, Biden también advierte a Israel, y también tenemos un mensaje de Karim Benzema que Gustavo Petro retuiteó, y eso aquí en España, por ejemplo, eso ha generado. Karim, recordemos, el exjugador del Real Madrid, exjugador también de la selección francesa, y ahora actualmente está jugando en Arabia, pues lanzó un mensaje en apoyo a Palestina y eso le han dado por todo lado. Aquí en España, incluso jugadores que jugaron, valga la redundancia, aquí en la Liga Española, que ahora están en retiro, son israelíes, pues lo han tratado de hijo de tantas, de ahí no lo han bajado porque se manifestó el goleador francés y como lo digo, Gustavo Petro retuiteó eso, entonces pues allá también le estarán dando en Colombia, porque pues imagínense. También un mensaje del Papa que Gustavo Petro también retuiteó. Miguel Ángel del Río también da su opinión y tenemos la opinión que también es parte del título de este video, de donde dice que Colombia no se arrodillará, que hace mención a ese tema. Pues lo lanzó Juan Carlos Monedero, otro post que envían desde aquí, desde España. Los que no lo conocen, Juan Carlos Monedero es un politólogo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Él lo hemos visto también, ha participado como observador en varias elecciones en Latinoamérica, incluida Colombia. Es muy cercano a Gustavo Petro. Cuando estuvo aquí Gustavo Petro en Barcelona, que tuvimos el placer de tenerlo, que yo viajé, yo estuve allá al lado de ellos, pues Juan Carlos Monedero estuvo en ese acto en Barcelona. Incluso yo me tomé hasta una foto con Monedero que se estaba comiendo una empanada. Me llamó mucho la atención verlo comerse una empanada porque en ese acto de Barcelona, en la parte trasera, armaron un estancito típico de Colombia, empanadita, gaseosita, ajicito, delicioso. Eso fue maravilloso. Pues ahí estaba Juan Carlos Monedero, envía un mensaje también para Colombia. Esos son los temas que vamos a tratar. Entonces, sin más, sigan con nosotros que ya empezamos. Se me alargó la intro. Paz en Colombia. Ese anuncio es una buena noticia sobre el inicio de las negociaciones del gobierno con el Estado Mayor Central y pues esperamos que esto sea tomado en serio, como lo dice Gustavo Petro. Les exige máxima responsabilidad a los miembros del EMC de las antiguas FARC en la mesa de negociación en Tibú, allá en el norte de Santander. Pues efectivamente, hoy comienzan las negociaciones y Gustavo Petro ha enviado 2 posts respecto a esto. El primero dice: Colombia hoy espera dar un mensaje de paz desde el interior mismo de su sociedad. No podemos lanzar un mensaje coherente de paz al mundo si nos matamos entre nosotros mismos. Una Colombia en paz será una potencia mundial de la vida. Y continúa acá: en mi discurso en Naciones Unidas teníamos 2 ocupaciones territoriales de 2 naciones, Ucrania y Palestina, y por eso propuse asentar 2 conferencias de paz para salir de esos conflictos y centrarnos en los acuerdos para construir una economía descarbonizada. Estamos en lo contrario. Si Irán entra al conflicto, el mundo árabe ingresará y se juntarán las ocupaciones militares de naciones y sus pueblos en una conflagración mundial en manos de los halcones de la guerra. No sé qué pasará con los rehenes israelíes, ni con el pueblo judío, ni con el pueblo de Palestina, ni con los millones de niños y niñas en la región. El mundo entrará en su fase de barbarie, al hambre y la penuria energética, a la ausencia real de la democracia. Aún tenemos tiempo de evitarlo, mientras el tiempo de la crisis climática avanza. Por eso, la presión de los pueblos sobre quienes tienen en sus manos el poder de hacer algo es fundamental. La reunión latinoamericana sobre migraciones en Palenque, México, debería ser ampliada y tener ese tema como parte de la agenda. Latinoamérica debe precisar posiciones y unirse alrededor de la paz. Y el siguiente post que envía es este. Está a punto la mesa que puede iniciar un segundo proceso de paz en Colombia en el día de hoy. Espero de todos los combatientes del EMC la máxima responsabilidad con la tarea que se inicia.
La responsabilidad es con la historia de Colombia y hoy es un mensaje de coherencia al mundo. El conflicto se soluciona hablando. Colombia, para ser vida, tiene que ser paz. Vida y paz es la consigna. La página de la Presidencia de la República registra la noticia, dice aquí, presidente Petro exige la máxima responsabilidad a miembros del Estado Mayor Central de las antiguas FARC en la mesa de negociación de Tibú. Las delegaciones de paz del Gobierno del Cambio y el autodenominado Estado Mayor Central de las desmovilizadas FARC, MEC-FARC, se volverán a reunir este lunes 16 de octubre en Tibú, norte de Santander, para instalar formalmente la mesa de negociaciones y concretar el cese al fuego bilateral. Eso sería una excelente noticia. A pocas horas de este evento, el presidente Petro les pidió a los integrantes del Estado Mayor Central máxima responsabilidad para sacar adelante este proceso que permitirá bajar la intensidad del conflicto y disminuir las muertes. En su cuenta de X, aquí ya lo leímos, lo que decía. Está a punto la mesa que puede iniciar un segundo proceso de paz en Colombia. Bueno, dice, agrega el mensaje, la responsabilidad es con la historia de Colombia y hoy es un mensaje de coherencia al mundo. El pasado 8 de octubre se reunieron las partes en el Polideportivo de Tibú, pero ante la falta de consenso en algunos puntos acordaron aplazar para este lunes la instalación formal de la mesa y el inicio del cese al fuego bilateral nacional temporal y con verificación que inicialmente será por 3 meses prorrogables. Sin embargo, desde el momento, no sé, ahí hay un error, desde ese momento, dice, desde ese momento el Estado Mayor Central y su máximo líder, Iván Lozada, alias Iván Mordisco, se comprometieron a cesar acciones ofensivas contra la fuerza pública, a pesar de que durante los días posteriores se han presentado varios hechos de alteración del orden público en los departamentos del Cauca y Antioquia. Camilo González Pozo, jefe de la Delegación de Paz del Gobierno del Cambio, ha explicado que los diálogos con las disidencias se realizarán dentro del país y serán itinerantes, es decir, en varias regiones. También habrá participación de la sociedad civil y con el acompañamiento de la Misión de Naciones Unidas, la Misión para el Acompañamiento del Proceso de Paz de la OEA, la Conferencia Episcopal, el Consejo Mundial de Iglesias y otros actores nacionales. Entre los países garantes del proceso están el Reino de Noruega, la Confederación Suiza, la República de Irlanda, la Unión Europea y la República Bolivariana de Venezuela. Eso es muy importante. Una buena noticia para Colombia, segundo proceso de paz. Esperamos que, como lo dice Gustavo Petro, que se tome con responsabilidad, que se haga con el mayor deseo, voluntad de en realidad hacer la paz por parte del Estado Mayor Central. Y me gusta la forma de participación de la sociedad civil, de todos estos países garantes, pues me parece bien que se haga en Colombia. También me parece bien, no sé ustedes qué opinen, pero eso es lo importante. No podemos hablar de meternos en otros conflictos, aunque pues obviamente, como lo dije anteriormente, Colombia debe dejar puesta su posición, pero tenemos que centrarnos en lo nuestro. Allá bastante se ha descubierto como para no perder el tiempo, no como desviarnos con otros conflictos, desviar la atención, generar otro punto de ataque para los medios, para esa derecha colombiana que sin fundamento, sin ser conocedores de nada, pues lanzan improperios, dándoselas ahora de conocedores de política internacional y en fin, lees a veces unas cosas que, por favor. Y eso sí, de Colombia, calladitos, de los hornos crematorios, calladitos, de todas las investigaciones pendientes, calladitos. Entonces, centrémoslo en lo nuestro. Entonces, pues es muy importante ese anuncio. Como también, obviamente, no podemos pasar de lado el conflicto internacional que se está presentando, todos los ataques que ha presentado Gustavo Petro, esa respuesta del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel hacia Gustavo Petro, una fuerte respuesta que también tuvo una respuesta contundente por parte de nuestro Petrovsky, y ahí es donde sale esa frase: no apoyamos genocidios, y si se tiene que romper las relaciones exteriores con Israel, pues que se rompan. Eso tenemos que verlo aquí en Noti Petrovsky, y pues vamos para allá, que hay bastante tela que cortar. Este es el post que envía Lior Hayat. Como lo digo, él es el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. Él envía ese post y Gustavo Petro pues también le contestó. Entonces empezamos con el portavoz.
Dice, por instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores, Eli Cohen, el subdirector general para América Latina en la Cancillería israelí, embajador Jonathan Pellet, convocó a la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarrés, para una conversación de reprimenda tras las declaraciones hostiles y antisemitas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra el Estado de Israel durante la última semana. En la reunión se dejó claro a la embajadora que sus declaraciones fueron recibidas en Israel con asombro ante el salvaje ataque de los terroristas de Hamas. Bueno, Israel condena las declaraciones del presidente que reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas del Hamas, avivan el antisemitismo, afectan a los representantes del Estado de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia. En respuesta, como primera medida, Israel decidió detener las exportaciones de seguridad a Colombia. Pues listo, mijo, tome su respuesta. ¿Qué tal? Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convoco a América Latina a una solidaridad real con Colombia. Y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra, como en la gran guerra del Chaco. Ni los Yair Klein, ni los Raifal Eitan podrán decir cuál es la historia de paz en Colombia. Desataron la masacre y el genocidio en Colombia. Del pueblo de Israel demando la ayuda en la paz de Colombia y la ayuda en la paz de Palestina y el mundo. Colombia, como nos enseñó Bolívar y Nariño, es un pueblo independiente, soberano y justo. Algún día el ejército y el gobierno de Israel nos pedirá perdón por lo que hicieron sus hombres en nuestra tierra, desatando el genocidio. Me abrazaré con ellos y ellas y lloraré por el homicidio de Auschwitz y de Gaza y por el Auschwitz colombiano. Eso. Hitler será derrotado en bien de la humanidad, su democracia, la paz y la libertad del mundo. ¿Qué tal las amenazas de este portavoz de Israel? Que se suspenden, pues que se suspendan, y bien hecho. Estoy de acuerdo con la posición de Gustavo Petro. ¿Qué tal? Entonces Colombia se tiene que arrodillar ahora, pues, y decir lo que ellos piensan, o si no vienen con amenazas. No, esa época de que Colombia se arrodillaba y que esa época el ambiéndole, no, eso ya se acabó, eso era antes, y ahora lo vamos a ver cómo se va a tratar lo que es la política internacional en Colombia, que también hemos visto ahora elogiando cómo se manejaba antes la política internacional. Por favor, y hemos visto a Yubinao, por ejemplo, criticando. Dios, esto sí, pues vimos, vean este personaje, ¿sí lo recuerdan? No puedo, pues mejor nos evitamos copyright, pero pues acuérdense de este personaje. En esa época, este post es del 25 de agosto del 2020, es un trino de esa época. Dice Gonzalo Guillén, el gran Gonzalo: señores de la Corte Suprema, les envío esto para lo que estimen conveniente. Les ruego acusar recibo. Gonzalo Guillén. Muy bien, pues Gustavo Petro respondió, tomó como mención ese post y dice: según Yair Klein, el mercenario que entrenó el primer grupo paramilitar de Pablo Escobar y la familia Ochoa, llamado El MAS en el Magdalena Medio, afirma en esta entrevista traducida que Álvaro Uribe lo financió. Esos mismos son los que hoy están colocando el grito al cielo porque Gustavo Petro no se le arrodilló a Israel, o no dio lo que Colombia tenía que colocar de punto de vista lo que ellos quieren o como estaban acostumbrados. Vean. 2020. Álvaro Uribe lo financió. Ahí está. El embajador Álvaro Leiva dice, el ministro de Relaciones Exteriores, nuestro canciller, dice: a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, se le respeta. Autor de la doctrina de paz total para su país y el mundo, busca una solución definitiva para Israel y Palestina, basada en una visión histórica. No se destruye con insolencias ni suciedad intelectual. Equivocados están. Y colocando un poquito en contexto para los que no lo sepan, personas de pronto que no supieron de esta persona, de este nefasto personaje, todo el daño que hizo en Colombia, pues aquí, ahí lo ven, a Orlando el Curioso, en pocos caracteres nos hace una perfecta descripción de lo que fue
la estancia de esta persona en Colombia, de esta persona por llamarlo algo. El mercenario judío Yair Klein fue quien entrenó y adiestró las primeras bandas narcoparamilitares en el Magdalena Medio. Y ojo con lo que dice acá, a él le debemos miles y miles de muertes de colombianos. A él es Yair Klein el que nombra a Gustavo Petro. Aquí dice Gustavo Petro, ni los Yair Klein podrán decir cuál es la historia de paz en Colombia. Desataron la masacre y el genocidio en Colombia. Eso es lo que quieren que Gustavo Petro apoye. Eso es lo que antes se apoyaba y no pasaba nada. Aquí dice, vea, el gran Julián Martínez, el gran periodista Julián Martínez, Jaime Eduardo Rueda Rocha, quien ejecutó el atentado contra Luis Carlos Galán Sarmiento, fue entrenado en los campos del Magdalena Medio cuando Yair Klein vino a Colombia a enseñarles cómo matar gente. Y adjunta esto que dice, es importante anotar que José Antonio Hernández Villamizar, alias John, además dijo haber conocido a Jaime Eduardo Rueda Rocha, quien ejecutó el atentado contra Luis Carlos Galán Sarmiento en los campos de entrenamiento del Magdalena Medio, cuando Yair Klein brindaba instrucción en el año 1989, donde también conoció a Trapero, es decir, Orlando Monroy Rivera, detective del DAS. Esas pildoritas para la memoria vienen muy bien para aquellos que ahora están, que Colombia, que Israel, Catillubinao, por ejemplo. Ahí está, para que vea cómo eran las cosas o cómo son las cosas en realidad. Y ahí sí, como dijo Gustavo Petro, aquí no vienen los Yair Klein a decirnos cómo es que vamos a manejar la situación en Colombia. Yubinao, ahí le queda el mensajito, aunque a usted lo que le conviene es pues pasarse a ese lado, la isla y ya sabemos cuáles son sus pretensiones, pero venir a opinar y opinar, claro que bienvenida a la opinión, cualquiera puede opinar, eso sí, eso es libertad de expresión, pero decir lo que dijo apoyando que antes se manejaba la política exterior muy bien, vea lo que dice Gustavo Petro, esto lo escribió hoy, este post lo lanzó hoy mismo. Ayer se desató un debate sobre política internacional de Colombia antes y durante mi gobierno. Debo decir lo siguiente. La política exterior de Colombia en las últimas décadas, siempre con dignas excepciones, se enmarcó 1. Supeditarse a toda política exterior de los Estados Unidos, incluido votar contra la inmensa mayoría de las naciones del mundo, cuando éstas enarbolaban principios del derecho internacional. 2. Usar la sujeción diplomática a la política exterior de Estados Unidos con el fin de evitar que las graves violaciones de derechos humanos en Colombia por parte del Estado fueran investigadas por organismos políticos o jurídicos internacionales. Repitámoslo y subrayémoslo. Aquí está una clave. Usar la sujeción diplomática a la política exterior de Estados Unidos con el fin de evitar que las graves violaciones de derechos humanos en Colombia por parte del Estado fueran investigadas por organismos políticos o jurídicos internacionales. Ahí está. Tercero, en algún gobierno se usó personal diplomático para perseguir policialmente personas de la oposición o en el exilio o denunciantes de violaciones de derechos humanos. Se buscó, antes que nada y como prioridad, ocultar la violación sistemática de derechos humanos en Colombia con acción o con omisión del Estado. Doña Catillubinao y muchos que hablan de esto. Vean lo que dice. Es que es la verdad, ahí está. Todo, ocultar, tapar, ocultar. Quinto, se buscó relacionamientos para ejecutar personas en el exterior. Nuestra política internacional se basa en 1. Luchar multilateralmente por superar la crisis climática. 2. Superar el marco de derecho de la Convención de Viena para tratar el problema de las drogas. 3. Abrir el país a toda investigación judicial nacional e internacional sobre violación de derechos humanos en Colombia. 4. Basar la política exterior siempre y en todo lugar en el derecho internacional. 5. Garantizar la independencia nacional.
Aplicar la norma constitucional que hace al presidente como jefe de Estado el máximo responsable de la política internacional de Colombia. Y este punto también debemos resaltarlo bastante. Garantizar la independencia nacional. Es que hasta eso lo habíamos perdido. Hasta nuestra propia independencia. Nuestra voz de país siempre estaba sometida, subyugada a lo que diga Estados Unidos. ¿Con el fin de qué? De tapar. Ahí está la clave. Ese es el pronunciamiento y eso es todo lo que están armando. No quieren investigaciones internacionales, no quieren que llegue una nueva fiscal, no quieren que se sepa nada, quieren seguir tratando al pueblo como idiotas. Eso se acabó. Ni Colombia ni el pueblo se vuelve a arrodillar. Y ojo, Colombia en esas elecciones ahorita el 29 de octubre. Es impresionante. Ahí está la clave de todo esto. ¿Y eso lo van a sacar los medios? ¿Esto lo van a decir? ¿Esto van a publicarlo? No, seguro que no. Pero impresionante este post. Muy bueno que nos abra los ojos. Nos abra los ojos para que vean cómo es las manifestaciones de apoyo a Israel y todo esto. ¿Qué es lo que tiene de trasfondo? Tapar, tapar y tapar. Es lo único que les interesa. Eso nos tiene que quedar muy claro. Y seguimos avanzando aquí en Notipetrovsky porque hemos visto también cómo en las últimas horas tanto Estados Unidos como la Unión Europea le han apretado las clavijas a Israel y le han mandado varios mensajes. Vamos a ver primero el mensaje que envía la Comunidad Europea y luego el mensaje que envía Joe Biden. Entonces, como lo decimos, vamos a tocar primero el tema de Europa. Europa, dice acá el diario eleconomista.es, la contundente advertencia de la Unión Europea a Israel sobre el ataque a Gaza. Repito algo antes de comenzar a leer este artículo. Las opiniones aquí vertidas no tienen nada que ver con las opiniones de nosotros. Nosotros nos reservamos nuestro derecho de opinión, pero que queda bien claro. Simplemente traigo fuentes para ver cómo lo que se está tratando el tema. Es importante esto dejarlo también claro. Estas opiniones no son las opiniones de pronto de Colombia con C. Muchas cosas las compartiremos, no las compartiremos. Nos reservamos el derecho, pero sí lo traigo como información. La contundente advertencia de la Unión Europea a Israel sobre el ataque a Gaza, como lo digo, el diario eleconomista.es. Dice aquí, a última hora de este domingo, los 27 miembros de la Unión Europea han publicado un documento en el que expresan su postura común ante la guerra en Gaza. Este documento surge tras las fuertes críticas que obtuvo la Unión Europea en las primeras horas de conflicto, cuando apoyó la respuesta israelí ante los ataques perpetrados por Hamas. En su declaración de este domingo, los Estados miembros del Consejo Europeo siguen condenando los brutales e indiscriminados ataques terroristas de Hamas, aunque ahora incluyen en sus postulados la defensa de los civiles palestinos. Así, el Consejo Europeo condena en los términos más contundentes los brutales y indiscriminados ataques de Hamas por todo Israel y deplora profundamente la pérdida de vidas. No hay justificación para el terror, expresan en su declaración. Del mismo modo, los 27 exigen a Hamas la liberación inmediata de todos los rehenes que tienen su poder, en torno a unas 130 personas, que según las informaciones del ejército israelí. Cita acá un post de Pedro Sánchez, que lo tenemos acá, Pedro Sánchez, el presidente de España, el presidente encargado. Los 27 miembros del Consejo Europeo hemos suscrito un comunicado conjunto que fija la posición de la Unión Europea sobre la situación en Oriente Próximo. Presidente en funciones. Condenamos enérgicamente los ataques terroristas indiscriminados de Hamas y reconocemos el derecho de Israel a defenderse dentro del derecho internacional y el derecho humanitario. Reiteramos la importancia de garantizar la protección de toda la población civil. Mantenemos firme nuestro compromiso con una paz duradera basada en la coexistencia pacífica de dos estados. Eso lo publicó Pedro Sánchez en su cuenta de X. En cuanto a la Franja de Gaza, los países de la Unión Europea reiteraron la importancia de proporcionar ayuda humanitaria urgente. Aquí Nene de Nadie dice, Sánchez afirma que la solución al conflicto entre Israel y Hamas pasa por reconocer a Palestina como Estado. Entonces Israel tiene derecho a defenderse, pero siempre dentro del derecho internacional humanitario que no avala materialmente la evacuación de palestinos de Gaza. Entonces pues eso ha sido la posición de la Comunidad Europea, cómo ha cambiado, como lo dice ese artículo, respecto a los primeros días de esta guerra, de este conflicto, pues ha cambiado la posición y ya se habla de las vidas civiles que también muchas personas están perdiendo la vida injustificadamente.
Y esa posición de la Unión Europea, el cambio de posición de la Unión Europea, también tuvo pues su reacción de Gustavo Petro, tuvo reacción respecto a la Unión Europea, la posición que ha cambiado y la posición de Estados Unidos. Vamos a ver la posición, la respuesta de Gustavo Petro ante este anuncio, y también escuchamos hablar de ayuda humanitaria, pues Colombia también se suma a esa ayuda humanitaria que se quiere hacer llegar a Gaza. Entonces leamos el post de Gustavo Petro que dice: por fin la respuesta de la Unión Europea recuerda el derecho internacional. El ataque a civiles de manera sistemática está prohibido. Los genocidios están prohibidos. El personal sanitario y hospitalario debe estar protegido. Los requisitos mínimos para vivir deben estar protegidos. La ONU debe citar de manera extraordinaria a la Asamblea General. Colombia enviará ayuda humanitaria a Gaza buscando el apoyo egipcio. Entonces, como lo digo, Colombia se suma a los países que quieren enviar ayuda humanitaria que se necesita urgentemente en Gaza. Have to wonder about the consistency of the ethics of EU foreign policy. It is utterly unconscionable that we can say on the one hand, we must investigate the war crimes and atrocities of Vladimir Putin and remain silent, as you did when you spoke in June in Israel beside the Israeli Prime Minister Naftali Bennett, and did not say a word, not a word, after we've had two devastating reports by Amnesty International, by Human Rights Watch, of 70 years of ongoing crimes against humanity. Ethnic cleansing, apartheid, the siege of Gaza, a 15-year-long criminal action. Do we talk about investigating the war crimes of Israel? No. Do we sanction Israel for these crimes as we've sanctioned Russia? No. Instead, we continue to give them favoured trade status, import huge amounts of gas from Israel, deepen the relations, and engage in considerable military and defence trade with the state that is doing this to the Palestinians. I also find it remarkable when we say we must break our dependency on Russian fossil fuels and oil, that at the very same time we increase our imports of Saudi oil. Ironically, Saudi Arabia this year has doubled its imports of Russian oil and is effectively laundering Russian oil, but we are now importing more from the Saudi dictatorship, one of the most brutal dictatorships in the world, that just like Vladimir Putin has engaged in a 15-year-long war against the people of Yemen that has claimed the lives of tens of thousands of people. And leading European states continue to arm that regime. Indeed, you yourself in 2015 went over and signed a defence arrangement with Saudi Arabia when you were Minister for Defence in Germany. If we are going to condemn, as we must. Qué increíble, increíble. Ahí está, lean la traducción si no comprenden inglés: gas y petróleo. O sea, cortan la importación de petróleo con Rusia, porque Rusia, Putin y tal. Entonces se la compran a los árabes de Arabia Saudí, pero resulta que los árabes han incrementado la importación de petróleo ruso. Entonces va de Rusia a los árabes y así se lo ven. Ahí está. ¿Cuál es el meollo de todo? Intereses. Impresionantes palabras que quedaron perfectas para cerrar esta parte de la Unión Europea y su posición en torno a la guerra de Israel. Y pues continuamos ahora. Hablábamos de Estados Unidos. Vamos a ver qué dice Estados Unidos. El diario AS, también de aquí de España, normalmente es un diario que es de deportes, ustedes lo conocen, un diario especializado en deportes, pues también tiene una sección dedicada a política, conflictos y bueno, a esta parte internacional. Dice: Estados Unidos se pone serio con Israel, un artículo escrito por Raúl González. El presidente Joe Biden trata de contener el ejército israelí y advierte al gobierno de Netanyahu que ocupar la Franja de Gaza sería un gran error.
Estados Unidos se pone serio con Israel. El presidente Joe Biden ha advertido a Israel que volver a ocupar la Franja de Gaza sería un gran error, aunque defendió el derecho del Estado judío a ingresar en el enclave palestino para eliminar a los combatientes de Hamas. Dice aquí, eso lo tenemos acá en el post de F. Aquí está. Biden advierte a Israel que volver a ocupar la Franja de Gaza sería un gran error. El presidente de Estados Unidos, Biden, advirtió a Israel que volver a ocupar la franja sería un gran error, aunque defendió el derecho del Estado judío a ingresar en el enclave palestino para eliminar a los combatientes de Hamas. Y acá dice también este diario AS, Israel niega un alto al fuego. El aviso de Biden llega justo antes de que Estados Unidos, Egipto e Israel habrían anunciado a primera hora de la mañana, según Reuters, un alto al fuego para el sur de Gaza, que coincidiría con la reapertura del paso fronterizo de Rafah entre la Franja y Egipto. Sin embargo, minutos después, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha negado que esté en vigor ahora mismo ningún alto al fuego en el sur de Gaza y que se haya reabierto el paso fronterizo con Egipto. Por si esto fuera poco, la organización política y paramilitar palestina Hamas, que se declara yihadista, nacionalista e islamista, ha desmentido tener información sobre ninguna tregua. Entonces, pues eso fue lo que ha pasado con Estados Unidos, eso es lo que dice Israel. Y Gustavo Petro, ¿qué dice? Estados Unidos y Colombia cada vez confluyen más en estas terribles circunstancias. Claro que es un error ocupar Gaza, pero el gobierno de Estados Unidos tiene el poder de parar la masacre. Si lo hace, todo el mundo presionará a Hamas para liberar los rehenes israelíes y todo el mundo presionará por un acuerdo de paz que permita 2 estados libres, Israel y Palestina. Qué gran post, ese post de Gustavo Petro. En todo esto lo que dice que Estados Unidos tiene el poder de parar la masacre es totalmente cierto. Un paso de Estados Unidos acabaría con esa masacre. Obligaría a Hamas, la presión internacional sería tal que se verían obligados de liberar a esos rehenes y así sea, pues llegar a un acuerdo de paz que permita 2 estados libres, Palestina e Israel. Es muy difícil. Aparte de ese post, Gustavo Petro, ya cerramos el tema de Estados Unidos y con este otro gran post que envió. Vamos a leerlo. La barbarie del consumo basado en la muerte de los demás nos lleva a un ascenso del fascismo sin precedente y por tanto a la muerte de la democracia y la libertad. Es la barbarie o el 1933 global, como la llamó. 1933 fue el año donde ascendió Hitler al poder. Lo que vemos en Palestina serán también los sufrimientos en el mundo de todos los pueblos del sur. Occidente defiende su consumo excesivo y su nivel de vida basando en acabar con la atmósfera y el clima. Y para defenderlo, sabiendo que provocará el éxodo del sur hacia el norte, y no solo del pueblo palestino, se alista a responder con la muerte. No quiere transformar su sistema económico sino hasta donde llegue el mercado para descarbonizarlo. Y sabe que el esfuerzo será minúsculo para salvar la vida en el planeta. Su política busca defender la burbuja del consumo de los ricos del planeta y no salvar la humanidad, cuyas mayorías le son desechables, como los niños de Gaza. Por eso, las fuertes políticas anti-inmigración, los campos de concentración para inmigrantes, los miles de náufragos muertos, por eso el tapón del Darién, por eso los bloqueos económicos a los países rebeldes. La derecha de Occidente ve la solución a la crisis climática como una solución final. La derecha vuelve a soñar con Hitler y conquista la mayoría de los pueblos ricos y arios de Occidente y nuestras oligarquías latinoamericanas que no ven otro mundo en donde vivir que el de los Malls, de la Florida o de Madrid. Las derechas del sur usan la violencia, quebrantan la democracia, se sienten por el norte legitimados para ello. Creen que pueden matar y hacer genocidios. Solo necesitan la bendición del poder mundial. Vamos a la barbarie si no cambiamos el poder. La vida de la humanidad y sobre todo de los pueblos del sur depende de la manera como la humanidad escoja el camino para superar la crisis climática producida por la riqueza del norte. Gaza es solo el primer experimento para considerarnos a todos y todas desechables.
Después de leer ese post que seguro que van a atacar a Gustavo Petro por lo que escribió, pues dejamos así ese tema y vamos pues dando brinquitos de información aquí en Notipetrovsky, ustedes lo saben. Todo lo basamos en la cuenta de X de Gustavo Petro y la información que él muchas veces transmite a través de esta red. Pues Karim Benzema, ojo, que este post de Karim Benzema ha generado controversia. Aquí en España le han dado duro, por una parte, por otra parte pues lo apoyan así. Está también dividida la humanidad. Ahora la humanidad está polarizada, no politizada, sino polarizada en este tema. Unos están aquí, otros están acá, mucha gente habla sin saber, en fin. Karim Benzema mandó este post que reposteó Gustavo Petro. Dice: todas nuestras oraciones por los habitantes de Gaza, que una vez más son víctimas de estos injustos bombardeos que no perdonan a mujeres ni a niños. Eso envió Karim Benzema y mejor dicho, eso le han dado al pobre Karim. ¿Qué más tenemos acá? El Papa Francisco, otro que repostea a Gustavo Petro. El hecho de que tantas personas no puedan acceder a los alimentos, el agua y otros recursos básicos es una afrenta a su dignidad, otorgada por Dios, un insulto que debería sonrojar a toda la humanidad y movilizar a la comunidad internacional. Eso lo dice el Papa Francisco y Gustavo Petro lo posteó. Matt Kerner, él sabemos acá que es periodista, es escritor, autor y periodista inglés. Es el jefe de investigaciones en el sitio de web de periodismo investigación Desclassified UK, que confundó con el autor e historiador Mark Curtis. Entonces ya sabemos, un periodista, un escritor inglés, que por aquí cito a Gustavo Petro, es el que tengo tanto acá, aquí está. Aquí cita a Gustavo Petro la frase de Gustavo Petro: en Colombia no apoyamos los genocidios, y dice acá: el presidente colombiano Gustavo Petro, con apenas 4 palabras, se anuncia líder del mundo libre y civilizado. Eso lo dice, como lo digo, Matt Kenner. Tenemos por aquí, vean, el pacto histórico, la cuenta del pacto histórico en X dice: no se puede pretender ser Colombia, potencia mundial de la vida, y avalar genocidios internacionales en contra de la población civil. Esto sería una grave contradicción ante el pueblo colombiano que nos eligió en 2022. Petro valiente, Petro es paz, Petro resiste. Esos son los hashtags que están ahora circulando. Corazoncito por aquí. ¿Qué más tenemos? Ojo, este dato del país. Vean, no traigo todo el artículo porque es un artículo que está bajo suscripción y no me voy a suscribir, obviamente. Pero mire lo que dice acá. Para conseguir el objetivo de dividir a los palestinos, Israel fortaleció a Hamás, que hace 30 años era un grupo minoritario. Esa era la estrategia hace 30 años de dividir a los palestinos. Y vea. Ese datico es bueno tenerlo en cuenta. El gran Miguel Ángel del Río se ha pronunciado. Hay una obsesión ciega por exigirle al presidente que llame terroristas a Hamás, que lo son, y nada tienen que ver con el pueblo palestino. Y hay un silencio cómplice en evidenciar el exterminio que aplica Israel sobre Gaza. Hipocresías de un mundo decadente. El gran Miguel Ángel del Río. Y bueno, vamos ahora ya cambiando de tema, miramos cositas, porque siempre se nos desvía la atención en ataques y en cosas, pero las cosas positivas pues no quedan registradas. Entonces, acá también, recientico, hoy mismo, Gustavo Petro: felicito profundamente a la oposición venezolana, al gobierno de Venezuela, al Reino de Noruega y al gobierno de Estados Unidos por abrir un canal de diálogo para superar los conflictos políticos en el hermano país. Diálogo en Venezuela, que también lo estábamos pidiendo. Acá dice: el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela han decidido retomar el proceso de diálogo y negociación facilitado por Noruega, con el objetivo de llegar a un acuerdo político conforme a lo previsto en el memorando de entendimiento suscrito en la Ciudad de México el 13 de agosto del 21. Se iniciarán las reuniones el 17 de octubre en Bridgetown, Barbados. Una muy buena noticia: Colombia ha sido también patrocinador, llamémoslo así, de que en Venezuela se restauren esos diálogos y que hayan elecciones, que haya democracia, que la gente se pueda manifestar, nada de eso que hemos visto anteriormente.
Pero esta reflexión que hace Chamel Tahir Silva, que él es politólogo de la Universidad de Externado, él es docente, doctorado de la Externado, magíster y politólogo de la Universidad Nacional, dice esto: romper toda relación con el país vecino con el que compartimos una frontera de 2.500 kilómetros y exportábamos 10.000 millones les pareció normí. Pero que el país que insultó a nuestro presidente llamándolo aliado de Hamas deje de enviarnos armas les parece vergonzoso. En fin. Maromer OH dice antilibertario, @antilibertario, para que los juicios de la JEP Colombia sigan teniendo sentido, Colombia no apoya genocidios. ¿Qué más hay aquí en las ñapitas? Roma Rosa, este tema también, ojo con el tema de la señora Cielo, doña Cielito, ¿dónde está Cielito? Que es caro de verdad. Roma Rosa dice, en un país decente Vicky Dávila de Géneco con rabo de paja y cómplice del clan Géneco, hace mucho tiempo no solo tenía que ser retirada de la locución, sino de Revista Semana. ¿A qué juegan los Gilinski después de tanta corrupción? La fuga de Cielo Géneco la hace insostenible. Vean la portada que... Esa sí debería ser la portada. ¡Se voló! Cielo Géneco, madre de Luis Monsalvo, quien se encuentra suspendido como gobernador del Cesar, se dio a la fuga una vez más. La fiscalía determinó su captura por el delito de... Así. Maromer OH dice antilibertario, @antilibertario, para que los juicios de la JEP Colombia sigan teniendo sentido, Colombia no apoya genocidios. ¿Qué más hay aquí en las ñapitas? Roma Rosa, este tema también, ojo con el tema de la señora Cielo, doña Cielito, ¿dónde está Cielito? Que es caro de verdad. Roma Rosa dice, en un país decente Vicky Dávila de Géneco con rabo de paja y cómplice del clan Géneco, hace mucho tiempo no solo tenía que ser retirada de la locución, sino de Revista Semana. ¿A qué juegan los Gilinski después de tanta corrupción? La fuga de Cielo Géneco la hace insostenible. Vean la portada que... Esa sí debería ser la portada. ¡Se voló! Cielo Géneco, madre de Luis Monsalvo, quien se encuentra suspendido como gobernador del Cesar, se dio a la fuga una vez más. La fiscalía determinó su captura por el delito de... Así debería ser la portada. Ojo, que eso, claro que no, eso no lo vamos a ver nunca. Vean lo que dice acá: desinformación en Colombia y el mundo. Semanalmente.com. Está muy bien hecho esta pieza. Muy bien. Y más ya para irnos, que se nos alargó el Noti Petrovsky. Tribunal Superior de Bogotá niega tutela con la que Rodolfo Hernández pretendía salvar su candidatura. Santander. El Tribunal Superior de Bogotá ha rechazado la solicitud de tutela que buscaba anular la decisión del Consejo Nacional Electoral CNE de revocar la candidatura presentada por Rodolfo Hernández en su intento de mantener viva su postulación a la gobernación de Santander. ¡Ay, Dios! Esperamos que... Claro que este seguro va y pone a otro, y allá las mafias funcionan, compran votos y hacen presuntamente, y la gente votándole como borregos a estos, y vea, Santander, Bucaramanga, sí, muy bonito. Eso antes, cómo funcionaba Bucaramanga, ¿no? Como me han escrito y como me han dado duro. Antiguos amigos que incluso me tocó hasta bloquearlos, que me dicen que yo patrocino al daño en Colombia desde por allá y qué tal. Amigos carnales. Y a mi esposa también le ha pasado por publicar video de Colombia, el país de la belleza. Eso que Bucaramanga era mejor antes. Claro. Yo una vez dejé como inconcluso el tema y voy a aprovechar acá como para ya rematar. En Bucaramanga funcionaba todo muy bien, esos edificios bien, en San Alonso lo acabaron, eso montaron y llenaron todos esos edificios. Conozco amigos que los padres tenían estas fábricas de cocinas integrales, y decían que es que con la plata de los paras eso está buenísimo. Llenaban las cocinas para todos los edificios que se ven en San Alonso,
presuntamente y lo digo con conocimiento de causa. Y ahora me dicen, no, es que antes Bucaramanga estaba mejor, claro, todo ese dinero circulando, todo eso, sí, es que estaba Bucaramanga, y yo sí, es que nos tienen toda esa gente. Hace rato Bucaramanga sí, muy bonita, muy linda y todo, pero esa parte tiene en Bucaramanga, circulaba el dinero de los paras. Nosotros una vez estábamos en Girón, la típica que hacíamos en Girón, de tomarnos unos tragos por allá en la plaza central, que eso ya pues hace rato, eso ya no se puede hacer, pero hace rato, y nos cayeron 3 tipos ahí con un carnet y todo que eran de los paras y que tales y que nos fuéramos, y nosotros montamos en los carros y nos fuimos porque semejantes, hace rato allá en el parque principal de Girón, así pasaba, y claro que eso era conocido. Entonces claro, ahora sí Bucaramanga está muy bien, estamos mamados de pagar impuestos, me dicen, ¿impuestos? ¿Pero cuáles impuestos? Los impuestos en la comida, esos impuestos en todo el mundo se pagan, eso es lo que pasa, es que en Colombia no pasa absolutamente nada. ¿Y qué pasa? Pues obviamente vieron los lobistas de Postobón allá en el Congreso y tal. Aquí en España usted recibe 1.500 euros y de entrada le quitan seguridad social y otro tanto para Hacienda. Así es, eso sí es pagar impuestos, y no es que estoy diciendo, ay no, España, no, es que en Colombia no hay cultura de pagar impuestos. Entonces ahora que se trata de hacer las cosas como deben ser, con los impuestos a bebidas azucaradas, a comida basura y a todo eso, que en todos lados funciona, en todos los países del mundo funciona, no, en Colombia no, y hasta la gasolina, vea, le subieron a la gasolina, ese Petro maldito, que tal, vea como tenían el problemita con el cuento de la gasolina, los subsidios que se hay, vea. Entonces, eso quería dejarlo de reflexiones, no me alargo, pero sí quería dejarlo y así firmemente, mano. Porque es que me han dicho eso y me han tratado de lo peor. Gente que conocía hace años, pero bueno, no pasa nada. Mi amor por Colombia es mucho más grande y sé que con el tiempo se darán cuenta de que las cosas no eran como las estaban pensando. Nosotros no decimos que tienen que volverse petristas ni nada de eso, no, pero simplemente ser un poco objetivos y darse cuenta de, pues primero que todo, antes de volver, de decir, vamos a leer algo de Gustavo Petro, que se den cuenta todo lo que, cómo era el actuar de esa gente, a mis amigos, que nosotros no vivíamos, incluso tomándonos unos tragos, debatíamos siempre en la situación política y qué tal, hablábamos de que qué pasaba con todo ese polvo blanco que cogían y todo eso, cuántas veces lo debatimos, y miren, lo que siempre decíamos en la esquina, en las reuniones de amigos, en la tomada de un trago, ahí salen las pruebas. Es que no lo sienten, y personalmente en Bucaramanga, claro, antes estaba muy bien, claro, muy bien, ¿con qué dinero? Esos los gota a gota circulando para arriba y para abajo, tú los veías muchísimas veces en restaurantes, en tiendas, con el teléfono aquí metido, el casquito y tales, y la libretica, y la gente recibiéndolos todos asustados, así, por montones en Bucaramanga, y los que son de Bucaramanga no me pueden decir que no, así es, hasta la señora de los minutos le llegaba el gota a gota. Así, allá en la Plaza de los Comuneros, por allá por ese lado del sector de la Clínica de los Comuneros, por allá vi ese caso, una señora con un carrito y ¡pras! El motoloco, con su casco y su teléfono acá en la libreta, todo chulo y todo QR. ¿O no es así? Y así pasa en muchas partes de Colombia. Eso dejémonos. Entonces, claro, que ahora la cosa ya no, con ese dinero no circulando, pues muchas cosas también, pues, claro, hasta acostumbraditos a la vuelta fácil. Qué vaina, hombre, qué vaina. Pero bueno, ya pasará el tiempo. Continuamos aquí ya para terminar. ¿Qué más tenemos? Tenemos eso de Rodolfo y tenemos este mensaje de Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Vengo de perder en la frontera, enamorado como Lorca, firme como Coto Maltés, comprometido como Vázquez Montalbán. Él es Juan Carlos Monedero, lo vimos haciendo veeduría internacional en época de elecciones, muy cercano a Gustavo Petro, estuvo en la posesión también como invitado, y él aquí defiende a Petro a capa y espada. Es español, obviamente, vive aquí en España y pues muchas veces lo que él dice levanta bastantes ampollas aquí en este país. Pues dice Juan Carlos que tuve la oportunidad de conocerlo cuando vino Gustavo Petro a la ciudad de Barcelona, la presentación que hizo en campaña. Gustavo Petro, yo fui a transmitir desde allá, fui a cubrir ese evento y estaba Juan Carlos Monedero en esa reunión tomándose una gaseosa con una empanadita con ají colombiano, y me encantó verlo y aproveché y me tomé esta foto con él. Y pues dice, ahora sí, ¿qué dice Juan Carlos Monedero? Ya chicaneé con la foto. Un pueblo que ha sufrido tanto como el colombiano
tiene derecho a pedirle a Israel que deje de hacer daño a los palestinos. Gustavo Petro sigue haciendo valer la dignidad del continente latinoamericano. Colombia ya no se arrodilla. Colombia ya no se arrodilla, Colombia ha cambiado, Colombia está cambiando y uno de los cambios principales pues también obviamente tiene que ser en política exterior. No podemos irnos de un lado cuando estamos pidiendo en Colombia paz, paz total. Ser el país potencia de la vida, el país de la belleza, sin paz no es justo. Y un país potencia de la vida, el país de la belleza apoyando genocidios pues tampoco es normal. Así que estamos totalmente de acuerdo con ese hashtag, con esa frase: Colombia no apoya genocidios, Colombia no se arrodilla, Colombia es el país potencia de la vida. Y vamos a ver qué pasa con lo nuestro también, con ese gran inicio de los acuerdos, de las mesas de diálogo con el EMC, ya está con el ELN, entonces pues vamos a dar ejemplo, que eso es lo más importante. Y este temita no lo vamos a tratar así con pincitas. Exigimos por parte del EMC la mayor responsabilidad y que esto sea en realidad pensando en paz, no pensando en afianzarse, en reubicarse, en salidas estratégicas o qué sé yo, tramas militares que definitivamente a veces utilizan, y ese ha sido también el devenir en muchos procesos de paz en Colombia. Se sientan por un lado y por el otro lado están armándose más, en fin, repotenciándose más. Entonces eso no lo queremos. Exigimos responsabilidad y sensatez por una vez, que se cumplan esos acuerdos y que vayan con la disposición verdadera de lograr la paz en nuestro hermoso país. Entonces, como le digo, llegamos al final del Noti Petrovsky y ¿qué hago antes? Miren lo que me llegó, les muestro esto. Miren lo que me llegó, vean, me llegó empacadito. En esta cajita viene de Colombia. Huele a nuevo, la artillería de la libertad, el libro de Gonzalo, por fin me llegó hace muy poco. Entonces pues comenzaré a consumírmelo con mucha ansia. Lo quería y lo estaba esperando. Entonces pues ya quedamos picados, por ahí me dijeron, quedamos picados con lo que leímos en uno de los videos que hicimos, donde hablábamos del primer capítulo que lo publicó Opinión Pública. Qué bien tener este libro en mis manos. Augusto Campos siempre decía que él leía los libros antes de comprarlos, antes de comenzarlos a leer. Qué bien huele. Huele hasta, no sé, hasta Colombia, digamos, sí. Pues con esa noticia también los dejo. Miren la cajita, los que están fuera, vean, me llegó rapidito, tardó un poquito, pero bueno, es que también nos cogió el puente. Si no hubiera llegado, yo creo que hubiera llegado en la semana anterior. Entonces aquí está la cajita, el libro y obviamente los saludos. Arelis Alfonso, muchas gracias, muchas gracias. A Comunero Firme, eso papá. A María Solarte, a Fe Rocket, así aparece. Fe Rocket, un abrazo hermano. Rosalba Posada, abrazote. Ancestraloski, mi Rosalboski. Muchas gracias por ese mensaje y sí, un abrazote Ancestraloski. Está buena. Vamos a ver si te la robo. Germán Alba, también muchas gracias. Lucas Vázquez, a Ruby Cecilia Arévalo, muchas gracias por tomarse un segundo de su tiempo para escribirnos. Nos falta contestar muchísimos. Este fin de semana se me acumularon los mensajes, así que también tengo que sacar mi tiempo para leer mi gran libro y para contestarles a ustedes. Es importantísimo para mí que ustedes yo contestarles, que ustedes reciban un corazoncito, por lo menos, que aquí los leemos, de que ustedes son parte nuestra y que nosotros queremos ser parte de ustedes. Así que muchas gracias por su impresionante apoyo. Los dejo ya. Vayan y terminen de descansar en Colombia, se les acabó ya el puentecito, y nosotros acá en Europa pues a seguir. Ya llegará a subirse tarde en Europa, entonces pienso que ya será martes cuando llegue, martes, se me confunden las horas, será martes en Europa. En fin, pues nos vemos en la próxima. Abrazotes ancestraloskis desde la distancia, como siempre. Gracias, miles y miles de bendiciones y nos vemos. ¡Chao!